Buenas tardes, chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy estamos aquí para ver ya por fin la All Season, los 5 pasos que hay que seguir para tú saber que estás en una All Season, que empieza una All Season, en qué punto de la All Season está. Porque estoy hasta las de que tu criptobro de confianza, ese youtuber que sí, ahora sí al season, ahora sí al season, ahora sí al season, pues vamos a verlo, cómo identificar una all season. Esto que vemos aquí es el paso número 2, que es el más importante, pero primero nos vamos al paso número 1. ¿Qué hace falta para que haya una all season? Lo primero que tiene que estar es Bitcoin, el rey Bitcoin, tiene que estar lateral, alcista o alcista. ¿Actualmente tenemos a Bitcoin lateral, alcista o alcista? No, lo tenemos bajista. Desde octubre, que hizo los máximos de 2025, hasta ahora estamos bajista. Entonces, mientras tengamos al rey Bitcoin bajista, no puede haber una all season. ¿Qué hacían muchos criptobros? Hombre, ahora sí, all season. ¿Cuándo? Mientras estuvo Bitcoin aquí subiendo y subiendo y subiendo. Ahora sí, all season. Ahora sí, all season. ¿Por qué? Porque ellos saben que para que haya una all season hace falta que Bitcoin esté lateral o lateral alcista. Y durante todo este tiempo estuvieron dando la tabarra, ahora sí all season, ahora sí all season, ahora sí all season, y no había ninguna all season. Porque solo se estaba dando la condición de este primer paso, que es Bitcoin alcista. Pero hacen falta, ya te he comentado, hacen falta más pasos. Vamos al paso número 2 y el más importante, que es el que nos marca el inicio de la all season. Y te adelanto que ya el inicio de la all season, ya el pistoletazo se ha dado, pero no adelantes acontecimientos porque ahora vamos a verlo. Y para ello nos vamos al indicador que es la dominancia de Bitcoin. Si lo quieres buscar en TradingView pones BTC.D. Bien, para entender dónde estamos vamos a explicar este indicador y qué hemos hecho desde el anterior patapam, desde el anterior all season hasta ahora. Este indicador es inversamente proporcional a las altcoins. Quiere decir, cuando bajamos, las altcoins suben y cuando subimos, las altcoins bajan. ¿Qué sucedió en el anterior ciclo? Fijaros, esta caída de aquí, esto fue lo que todo el mundo conoce como all season. 2 meses, desde marzo más o menos del 2021 hasta mayo del 2021, 4 semanas, no, 8 semanas, donde esta dominancia cayó y cayó y cayó y cayó, y las altcoins volando, volando y volando. Y en ese vuelo estratosférico de las altcoins, eso fue la all season, donde todas las altcoins subían un por 2, un por 5, un por 10, y era una locura. Pues bien, antes de que se diera este escenario, que es lo que todo el mundo conoce como la all season pura y dura, primero tuvimos ya un arranque de esa all season, que fue cuando perdimos estos valores de aquí de 70, 70 y pico, te lo pongo aquí que lo veas, y llegamos hasta aquí. Esto fue el inicio de la all season, y después de este inicio de all season tuvimos esta paradiña, lo que yo le llamo la paradiña, y estuvimos 7 semanas de paradiña. 7 semanas con el precio, con la dominancia más o menos parada, es decir,
las altcoins y Bitcoin subían más o menos lo mismo. Y después de esa paradiña de 7 semanas, ¡patapam!, la alt season. ¿Cuándo dimos por finalizada la alt season? Esto tatúatelo en la frente, apúntatelo en el post-it de la nevera o apúntatelo en el espejo de tu casa. Cuando lleguemos a los valores de 40%, eso es el fin de la alt season. Cuando tú veas que este gráfico te dibuja 40% de dominancia, se acabó la alt season. Pero ahora tenemos que ver si hemos empezado. Ya hemos visto que el paso número 1 ahora mismo no lo tenemos, entonces ya no hay alt season. Pero para que lo entiendas, vamos a ver los 5 pasos. Después de esta alt season, ¿qué vino? Pues bueno, las manos fuertes tienen que casquetar sus altcoins a ti y a mí y a todos los pardillos que ahora, fíjate, como han subido 2 meses, pues van a seguir subiendo 2 meses más. No, estuvieron aquí en este canal lateral y estuvieron distribuyendo sus altcoins. Y después de distribuir esas altcoins, ¿qué es lo que ha venido? Pues tenemos, como este gráfico, tenemos un canal alcista. Y este canal alcista de aquí, ¿qué es este canal alcista? Esto es, desde noviembre del 2022 hasta junio del 2025, esto ha sido las altcoins desangrándose. ¿Qué quiere decir las altcoins desangrándose? Quiere decir, mientras este canal iba subiendo, todas las altcoins cayendo. Muchas de ellas, como ya sabrás y si no sabes te lo comento, han caído un 90%. Algunas, las más top, han aguantado mejor, pero el resto se han desangrado y han caído un 90%. Después de este canal alcista que tenemos aquí, finalmente, en junio del 2025, decide caer de la parte alta de ese canal a la parte baja. Si nos hubiéramos quedado aquí, como pasó aquí esta última vez, en noviembre de 2024, ¿esto fue una alt season? No. Esto simplemente caímos de la parte alta del canal a la parte baja. ¿Para ti es una alt season esto que muchas hicieron un por 2, muchas subieron un 50%? No, esto no es una alt season. Esto es un retroceso en una tendencia alcista del USDT para las altcoins bajista. Si nosotros en julio del 2025 hasta agosto del 2025 nos hubiéramos quedado aquí, pues seguiríamos igual. Pero oficialmente la dominancia de Bitcoin al romper este canal nos ha dicho, oficialmente la alt season ha empezado. Y oficialmente la alt season ha empezado en agosto de 2025. Mira, hombre, pero Javier, tú estás chalado, como que la alt season ha empezado. Ha empezado, pero nada más empezar ha decidido hacer otra paradiña aquí. Lo único que en el 2021 tuvimos una paradiña de 7 semanas y ahora esta paradiña no es de 7 semanas. Esta paradiña es de 20 y pico semanas. Es decir, mientras en agosto de 2022 hasta octubre de 2022 ya teníamos los 2 pasos primeros de la alt season, que era, teníamos Bitcoin lateral alcista y la dominancia de Bitcoin ya estábamos por debajo de este canal. Y no solo eso, sino que además nos ha dado más señales. ¿Qué señales nos ha dado? Nos ha dado la señal de la estrella dorada, esta estrella dorada de aquí, esta estrella dorada
la hemos vuelto a tener aquí, que esto es para abajo, y si la dominancia de Bitcoin es para abajo, pues Bitcoin, las altcoins es para arriba. Y después, incluso esta segunda estrella dorada se puede considerar de un pullback de continuación. Pullback y para abajo. Y esto es lo que nos dice la dominancia de Bitcoin. Si miráramos en temporalidades más pequeñas, por ejemplo, en 4 horas, aquí en 4 horas, en los directos que hago lunes, miércoles, domingo y algún día más, yo tengo en cuenta esta dominancia. Y por ejemplo, llevo diciendo aquí desde el 3 de febrero que yo veo que la dominancia está bajando, pues yo sé que desde el 3 de febrero las altcoins hasta ahora se han comportado mejor que Bitcoin. Y lo que ahora sé es que como estoy llegando ahora a una parte baja, pues tengo que ver qué decide. Si se va para arriba, pues otra vez Bitcoin se comportará mejor que las altcoins. ¿Que decide romperlo a la baja? Pues entonces yo ya sé que las altcoins se van a seguir comportando mejor. Pero bueno, sin entrar a valorar en temporalidades más pequeñas, yo ahora, después de la paradiña, ¿qué es lo que estoy esperando para el patapam, el pepinazo final? Lo que estoy esperando es esto. Esta caída en ascensor. ¿Qué es esto que te he dibujado aquí? Si cae esto en ascensor, que luego al final te diré el tip final del vídeo. Si cae esto en ascensor, perfecto, tenemos una alt season que hace patapam y en 2 meses me llego al 40%, me salgo y ole tú todo lo que han subido. Pero en este ciclo no tiene por qué darse esto, no tiene por qué suceder esto y que esto baje en ascensor. Podemos bajar en escalera. Eso no lo sabemos, eso lo vamos a ver. Bien, paso número 1 y paso número 2 ya los tenemos claros. Ahora vamos al paso número 3. Hemos dicho que Bitcoin empieza. Luego este gráfico nos da la señal que sí, que estamos para aquí. Y ahora tenemos que mirar a la reina Ethereum. Y para ver la reina Ethereum no miramos el gráfico de Ethereum contra el dólar, sino que miramos el gráfico de Bitcoin con Ethereum. Y en el gráfico de Bitcoin con Ethereum, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Bitcoin hasta abril del 2025 se ha comportado mejor que Ethereum. Ethereum desde ese abril del 2025 hasta este agosto del 2025 se han comportado mejor, que ha sido este canal que hemos visto aquí. Esto de aquí ha sido, fíjate, Ethereum nos lo ha plasmado perfectamente. Volvemos otra vez al gráfico de Bitcoin Ethereum. Ahora, desde agosto del 2025 hasta ahora, febrero de 2026, no hemos tenido esa alt season, hemos tenido esa paradiña. ¿Por qué? Porque el gráfico de Ethereum nos lo está diciendo. Ethereum se está comportando peor que Bitcoin desde agosto del 2025 hasta ahora. ¿Qué necesito yo ver? Yo necesito ver que Ethereum se vuelve a comportar mejor que Bitcoin. Para esa alt season, si Ethereum no se comporta mejor, pues no. Y yo ahora mismo, ¿qué tengo? Pues ahora mismo yo tengo que Ethereum está subiendo por un canal tal que así. Cuando yo vea que este canal ahora le tocaría bajar, es decir, ahora le tocaría ir a la parte baja de este canal, es decir, momentáneamente Ethereum se va a comportar mejor que Bitcoin, a no ser que lo rompa al alza, pero lo más probable es que Ethereum hasta aquí, pero necesito ver que lo rompe este canal a la baja. Cuando yo empiezo a ver esto otra vez, pues entonces esto quiere decir al season. Este es el paso número 3. Paso número 4. Ponemos Others. ¿Sabéis qué es Others? Others, la dominancia de Others. Others es
todo el mercado cripto excepto el top 10. ¿Cómo veo yo? Fíjate cómo coincide con ese canal que hemos visto antes de la dominancia. Desde 2022 hasta ahora, todas las criptomonedas más abajo del top 10 se están comportando peor que Bitcoin. Se están comportando peor que el top 10. Entonces, esto quiere decir que el dinero no está rotando a las criptomonedas pequeñas. Al revés, el dinero está saliendo de las criptomonedas pequeñas y está rotando a las grandes. Pues yo, cuando vea que esta línea de tendencia por este canal que están bajando como si no hubiera un mañana, cuando yo vea que esta línea de tendencia la rompe al alza, esto me va a decir que ese tipo de criptomonedas tiene ganas de subir, ese tipo de criptomonedas están con ganas de subir. O sea que este es el siguiente paso que se tiene que dar. Y cuando haya esa explosión y empieza a pasar a rotar el dinero hacia este tipo de criptomonedas, cuando para mí posiblemente sea el final. El final me lo va a marcar, ahora lo veremos otra vez, la dominancia del Bitcoin cuando llega al 40%. Si yo veo que este gráfico, cuando la dominancia de Bitcoin el 40% ha subido hasta aquí, se acabó. Que sigue subiendo y es capaz de llegar hasta aquí, pues perfecto. Pero llegue donde llegue, ahí será el fin de la alt season. Y el último gráfico que hay que mirar es el Total 3. ¿Qué es el Total 3? El Total 3 es todo el mercado cripto excepto Bitcoin y Ethereum. ¿Qué tengo yo aquí en el Total 3? Pues en el Total 3 tengo algo similar. Fijaros, si lo miramos más a corto plazo, la caída de Bitcoin, patapam, coincide con que el Total 3 se ha comportado peor. Hasta aquí. Bitcoin, Ethereum, hasta aquí. Entonces, ahora sí que estoy viendo que el RSI está en zonas bajas. Sí que estamos aquí en zonas que parece que está teniendo soportes, pero yo necesito ver que esto se dé la vuelta. Cuando esto se dé la vuelta, me indicará que el dinero está rotando de Bitcoin y Ethereum a el resto de las altcoins. Así que recuerda, para que haya una alt season, paso número 1. Bitcoin tiene que estar lateral o lateral alcista, no bajista. Paso número 2. La dominancia de Bitcoin ya nos ha dado el pistoletazo de salida y estamos en esta paradiña. Falta la sacudida final. ¿Y cómo saber yo todo esto? Pues mira, hay un tip, te voy a dar un tip final para los que habéis quedado hasta el final, que es tan sencillo como cuando yo vea que 3 días seguidos, yo vea todas las altcoins en verde, que ahora las veo en rojo, y las vea que están subiendo con 2 dígitos, 3 días seguidos, sube un 5, un 10, y sube una y otra, y suben todas, eso es una clara señal de alt season. Pero de momento seguimos en esta parada. Y esta parada la vamos a tener hasta que Bitcoin empiece a subir. Empieza a ser lateral alcista, no bajista. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale a like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.